En el siguiente video analizaremos situaciones relacionadas con la escora de buques. Este video aplica para el curso FMF 210, especialidad Máquinas, Ciencias Físicas 3 de la Universidad Andrés Bello. Vamos primero a algunas definiciones. ¿Qué es la escora? La escora corresponde a la inclinación respecto de la vertical que un cuerpo en flotación experimenta hacia una de las bandas. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos lo que se llama un buque adrizado, es decir, perfectamente alineado, y aquí tenemos un buque escorado con una leve inclinación que denominaremos ángulo de escora. Dependiendo de su duración, las escoras se pueden clasificar en escora momentánea o list, o escora permanente o hill, las que vamos a ver a continuación. La escora momentánea o list también se denomina balance. ¿Cómo se origina? Se origina en fuerzas externas momentáneas, por ejemplo el viento o mareas, que pueden eventualmente sacar al buque de su posición de reposo vertical, de su estado adrizado. En este caso, lo que va a suceder es que el peso y el empuje no van a tener la misma línea de acción, que es la que vemos acá. Aquí tenemos el centro de gravedad del peso, aquí tenemos el centro boyante del empuje, no van a tener la misma línea de acción, el peso siempre va a permanecer fijo respecto del buque, mientras que el punto de aplicación del empuje se va a desplazar debido a las perturbaciones de las fuerzas externas. Entonces el resultado es que el buque se va a escorar, pero va a surgir un par de fuerzas estabilizadoras, un torque neto, que va a tender a eliminar la inclinación y alinearlo hacia su posición de adrizado. Por otra parte, la escora permanente o hill tiene origen a fuerzas internas permanentes tales como cargas o pesos mal estivados. O sea, si tenemos mal distribuida la carga dentro del buque, podemos generar una situación de este estilo. En este caso, el peso no va a estar alineado con la línea de crujía, pero va a coincidir con la línea de acción del empuje. Entonces no va a haber un par restaurador, no va a haber un torque restaurador, y el buque va a quedar escorado permanentemente. Y eso puede llevar a pasar algunos mal ratos, como el que se describe acá. Aquí tenemos el caso del Midway Carrier OSK, un buque que tuvo una escora permanente de 16 grados a 12 millas náuticas de las costas de Alaska en agosto del 2016. ¿Qué es lo que sucedió? De que debido a esta escora permanente, las cubiertas del buque sufrieron daños por los vehículos que se soltaron y que debieron ser trincados, y además se produjeron daños en los sistemas de cloacas de agua de incendio y de CO2. Entonces un tema importante acá es saber cómo distribuir la carga dentro del buque de tal manera de evitar este tipo de situaciones. El último concepto que nos va a interesar revisar acá es el de asiento o trim, que es una escora que el buque puede experimentar hacia popa, que es lo que se denomina asiento apopado y positivo, o hacia proa, que es un asiento aprobado y negativo, que en este caso no se define por un ángulo de inclinación, sino que se define por la diferencia de los calados entre popa y proa. Entonces se define este asiento como el calado de popa menos el calado de proa. Si el calado de popa es mayor que el calado de proa, el buque está apopado. Si el calado de popa es menor al calado de proa, el buque está aprobado. Considere el siguiente problema. La barcaza de la figura conforme paralelepípedo se encuentra permanentemente escorada tal como se ve en la figura. Si la eslora es 10 metros, la manga es 6 metros, el puntal 2,5 metros y flota en agua salada, densidad 1030 kilogramos metro cúbico, se pide determinar la posición indicada, ángulo de escora, magnitud del empuje, desplazamiento de la barcaza y calado medio. Este de acá es el ángulo de escora. Por geometría podemos ver que ese ángulo de acá se va a repetir en este punto de acá, en este punto de acá, en este punto de acá y en este punto de acá. En particular nos va a interesar este triángulo rectángulo que se va a formar acá. Tenemos aquí un triangulito rectángulo, donde este lado de aquí corresponde a la manga, que son 6 metros. Esta distancia de aquí sería, este 1 metro acá, se repite acá, aquí tengo 1 metro, por lo tanto aquí tengo 1 metro, y por lo tanto aquí tengo los elementos como para poder determinar el ángulo de escora en el triángulo. Tengo un cateto 6 metros, otro cateto 1 metro, cateto adyacente 6 metros, cateto opuesto 1 metro, y por lo tanto, con esos datos puedo hacer lo siguiente, que tangente del ángulo θ va a ser cateto opuesto, que es 1 metro, dividido en cateto adyacente, que es 6 metros. Y con eso puedo determinar el ángulo de escora como tangente a la menos 1 de 1/6, que nos da aproximadamente 9,46 grados. Esa sería la pregunta A. La pregunta B se nos pide la magnitud del empuje. El empuje sería la densidad del agua salada por G por el volumen de carena. En este caso, el volumen de carena, para calcular el volumen de carena voy a necesitar calcular el área de este trapecio que estoy pintando acá. ¿Ya? Donde
el volumen de carena sería esa área sumergida por la eslora. El área sumergida sería el área de ese trapecio, que sería un trapecio donde los lados serían 1 más 2 metros por la altura, que es 6 metros, partido en 2, por la eslora, que es 10 metros. Entonces esto sería 3 por 3, 9 por 10, 90 metros cúbicos. Ese sería el volumen de carena. Y teniendo el volumen de carena puedo calcular este empuje, que vamos a llamar empuje 1 para diferenciarlo de la eslora, que sería 1030 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 90 metros cúbicos. Y eso nos va a dar un empuje que va a ser 927.000 newtons. El desplazamiento es el peso de la barcaza. Y como va a estar equilibrado, el peso va a tener que ser igual al empuje. O sea, serían los 927.000 newtons. Y D sería el calado medio. Por definición, el calado medio es el calado 1 más el calado 2 partido en 2. Entonces tenemos que fijarnos en estos triangulitos que vamos a dibujar acá y acá. Porque el C1 no es un metro, sino es una parte de un metro. Sería esta distancia de acá vertical. En este caso, el calado en ese lado sería 1 metro, que es la hipotenusa, por coseno del ángulo de escora, que sería 1 metro por coseno de 9,46 grados, que sería aproximadamente 0,986 metros. Y el calado 2 sería la hipotenusa, que son 2 metros, por coseno del ángulo de eslora, 2 metros por coseno de 9,46 grados, que nos daría 1,97 metros. Y con esto estamos dados. El calado medio sería el promedio de esos dos valores, 0,986 más 1,97 metros, y eso nos daría aproximadamente 1,47 metros. Ese sería el calado medio, y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora este problema. Una barcaza con forma de paralelepípedo flota en agua salada con una escora permanente. Si las dimensiones son eslora 12 metros, manga 4 metros, puntal 2 metros, determinar ángulo de escora, empuje, desplazamiento y calado medio. Donde en este caso, esta sería la manga y este sería el puntal. Nuevamente lo mismo, este es el ángulo de escora que se repite en todas estas partes por geometría. Nos va a interesar este triángulo de acá. Esta barcaza en particular la tenemos bastante escorada, donde esta sería la manga y este el puntal. Y podemos aquí calcular de que el ángulo de escora sería tal que la tangente sería el puntal partido por la manga. Cateto opuesto partido por cateto adyacente, 2 metros partido en 4 metros, un medio, de donde teta, que es tangente a la menos 1 de un medio, sería aproximadamente 26,57 grados. Con eso tenemos el ángulo de escora. B, el empuje, que sería la densidad del agua salada por G por el volumen de carena, donde en este caso, para calcular el volumen de carena, nos va a interesar calcular esta área que está sumergida. Acá. Entonces el volumen de carena sería esa área que sería la manga por el puntal partido en 2 por la eslora, cuando sería la mitad del volumen en este caso. 4 por el puntal, que es 2, dividido en 2 por la eslora, que es 12 metros cúbicos, lo que nos daría un volumen de carena de 48 metros cúbicos. Entonces, evaluando, nos queda 1030 kilogramos partido en metro cúbico por 10 metros partido en segundo al cuadrado por 48 metros cúbicos. Por lo tanto, el empuje en este caso sería
494.400 newtons. El desplazamiento sería igual al empuje, que sería 494.400 newtons. Y le tenemos que el calado medio es el promedio de los calados de los lados. Pero en este caso el calado 1 es 0, tal como se aprecia en la figura. Necesitaremos en consecuencia calcular solamente el calado 2. Donde vamos a tener que el calado 2 va a ser el puntal por el coseno del ángulo de escora. El puntal es 2 metros por el coseno de 26,57 grados. Y eso nos va a dar aproximadamente 1,79 metros. Por lo tanto, el calado medio va a ser 1,79 partido en 2 metros, que sería aproximadamente 0,89 metros. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora este último problema. La nave de la figura se encuentra permanentemente escorada tal como se ve en la figura. Si el eslora es 95 metros, la manga 18 metros, puntal 14 metros y flota en agua salada, determinar ángulo de escora, magnitud de empuje, desplazamiento de la barcaza y calado medio. Lo mismo nuevamente, la distribución de los ángulos de escora. En este caso en particular aquí va a ser un poco más complicado verlo. El triángulo que nos va a interesar va a ser este, donde si esta distancia de acá es 4 metros, por lo tanto esto aquí va a ser 5 metros. Esto aquí va a corresponder a la manga, que son 18 metros. Y con eso tenemos los elementos como para calcular la escora. Tangente de teta sería 5 metros partido en 18 metros, cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Por lo tanto, el ángulo de escora sería la tangente a la menos 1 de 5 partido en 18, que sería aproximadamente 15,52 grados. En la pregunta B, tenemos que el empuje en este caso tendría que ser la densidad del agua salada por G por el volumen de carena. Para calcular el volumen de carena vamos a tener que calcular el área de este trapecio de acá, donde el volumen de carena sería 4 más 9 metros por la altura, que es 18 metros, partido en 2 por la eslora, que es en este caso 95 metros. Que sería 13 por 9 por 95 nos daría 11.115 metros cúbicos. Ese sería el volumen de carena, y con eso podemos calcular el empuje, que serían 1030 kilogramos partido en metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 11.115 metros cúbicos. Y eso nos daría un empuje 114.484.500 newtons. Y el desplazamiento, que en este caso sería igual al empuje, sería exactamente la misma cantidad, 114.484.500 newtons. Ahora nos queda el calado medio. Para llegar al calado medio vamos a necesitar hacer un zoom al dibujo y fijarnos en este triangulito de acá y en este triangulito de acá. El calado medio es el promedio de los dos calados de los extremos, donde el calado 1 va a ser 4 metros por coseno del ángulo de escora, que sería 4 metros por coseno de 15,52 grados, que eso nos da 3,85 metros. Y el calado 2 sería 9 metros por coseno del ángulo de escora, que sería 9 metros por coseno de 15,52 grados, que nos da aproximadamente 8,67 metros. Y con esto hay que sacar el promedio, que sería 3,85 más 8,67 partido en 2 metros. Por lo tanto, el calado medio nos va a dar aproximadamente 6,26 metros.
Y con eso damos por resuelto este problema.